Hola a todos. Hoy estamos yendo a Castelraimondo, en la región de las Marcas, para encontrar a una persona con una historia que viene de lejos. De hecho, tenemos que retroceder en el tiempo hasta 1893, cuando una joven pareja italiana, Vincenzo y Luigi Argnani de mi pueblo, Fusignano, emigró a Brasil debido a una crisis económica que afectaba a Italia en esa época. Los esposos dejaron a 2 de sus 5 hijos en Italia con parientes, con la intención de regresar una vez que hubieran ganado suficiente dinero. En cambio, después de trabajar en plantaciones de café en San Pablo, fueron robados de sus ahorros y debido a la crisis que también hubo en Brasil, tuvieron que emigrar nuevamente a Argentina. Lamentablemente, Vincenzo y Luigi nunca pudieron volver a ver sus hijos que quedaron en Italia, manteniendo el contacto solo a través de cartas. Un descendiente de los niños que quedaron en Fusignano es quien les está hablando, mientras que una descendiente de la familia en Argentina es Ana María Argnani, que ahora es profesora de italiano y esta semana está en Castelraimondo con su clase para visitar la tierra de origen. Hola Ana, te conozco y sé cuánto amas Italia, pero me gustaría preguntarte, ¿cómo llevaste la conexión que tienes con nuestro país, con Italia? Y, por ejemplo, ¿te acuerdas algo de lo que te contaban tus padres, tus abuelos? Hola Máximo, ¿cómo estás? En realidad, de chiquita no es que contaban tanto, porque los abuelos tenían una tristeza de todo lo que había quedado atrás y demás. El inicio, como vos decís, a entrar en el amor que le tengo a Italia y a la lengua italiana fue justamente en 1988, cuando vine por primera vez. Tuve la suerte que me trajo mi marido a Italia, a Fusignano, propio a nuestro pueblo, donde ha nacido mi abuelo paterno. Tuve la suerte de conocer su casa, aún estaba en pie. Fue muy fuerte ese momento. Y que por un lado tenía esa cosa que entendía mucho de lo que ustedes decían, pero no podía decir nada yo, porque no podía conjugar un verbo. Y entonces fue así que cuando volví a mi ciudad, a Chivilcoy, dije tengo que estudiar italiano. Y bueno, estudié mucho, lo sigo estudiando. Si bien trabajo en la Dante de mi ciudad, que es el Comitato de Chivilcoy, que depende de la Dante Central en Roma, de todos modos, lo que me enriquece es venir todos los años un mes a Italia. Y ahora estás aquí en Castelraimundo porque acompañaste tu grupo de clases de italiano de la Dante Alighieri. La conocemos porque es una de las mayores instituciones de enseñanza de italiano en el mundo. Sí. Bueno, a partir de mi viaje en el 88, me gustó mucho la dolce lingua. Y bueno, comencé a estudiar italiano, ya tenía 48 años, era grande, pero le dediqué tanto que terminé enseñando la lengua, ¿no? Y bueno, y tengo la suerte que cuando uno trabaja en lo que le gusta realmente es como que no trabaja. Claro. Entonces disfruto pasar todas las tardes de la semana, desde las 2 hasta las 9 de la noche, en las aulas de la Dante Alighieri de Chivilcoy, que es un comitato de la Dante Central que se encuentra en Roma. Ana, una curiosidad. Durante sus viajes, ¿qué es lo que más aprecian tus alumnos cuando visitan Italia? Se aprecia muchísimo la cocina de Italia, porque es una cocina buena, o sea, con elementos simples pero sanos. Llama la atención el valor, la atención que le prestan ustedes cuando van a hacer las compras al supermercado, a la carnicería, a la verdulería, donde sea, cómo miran la calidad del producto, ¿no es cierto? Eso llama mucho la atención. Y bueno, ni hablar de Italia, es un museo a cielo abierto. Y es así. ¿Y en qué te sientes más italiana y en qué te sientes más latinoamericana? ¡Qué pregunta, Máximo! No sé si me siento más una cosa que la otra. Me gusta mucho la música italiana, la música de otro tiempo, con esas letras que decían tanto. Argentina, puedo decirte por las empanadas, me puedo sentir argentina, no por el asado.
pero italiana también en el valor de la familia, en el estar, ¿no? Querer estar siempre juntos, en la madre protectora, por ahí en eso, ¿no? Que yo estoy en Italia, estoy bien, estoy feliz, pero también estoy feliz cuando vuelvo a casa. Por lo tanto, no sé, creo que soy mitad y mitad, ¿no? Y una última pregunta. ¿Qué le dirías si pudieras decir algo a Vincenzo y a Luisa, que son nuestros tatarabuelos, se dice en español, ¿no? Uy, yo les agradecería tanto haber creado esta familia, porque todos nosotros somos una familia hermosa. A pesar de la distancia, a pesar de todo. Es eso, lograr el contacto de hace unos años y que no lo perdemos. Y bueno, ojalá siga siendo así con nuestros descendientes.